podríamos ya empezar a llamarle el derrape de la semana, ¿no? Porque además cada vez es más gracioso. Pero esto le va a ganar, O sea, le va a ganar al barco, decís vos. sí, no, es que además yo creo que tienen como una meta. Es tipo, bueno, cada disparate le tiene que ganar al anterior. Te podría empezar preguntando, Ismael, si el barco español de la ayuda humanitaria ya llegó a que nos perdone que no sé Eh, las cosas, pero tengo que reír. Pero mejor ni te sí, pregunto para no, capaz para que no dio vuelta, amargarte. capaz que se dio la vuelta. Entonces prefiero Ay, preguntarte sobre eh, el bolazo de la sí. semana, que es esta propuesta de Estados Unidos de alto al fuego. eh. Vas a ser No, el único primero, que va a hablar primero, de esto, vas a hablar de esto riéndote, el único que se va a no, reír. por supuesto, no, déjame, tengo que hacer, no, porque además hay un par de cosas importantes para decir sobre eso, pero claro, tengo que hacer viste, como una especie de ejercicio emocional para dejar de reírme. O sea, acá llegó con 95, no, 85 toneladas menos de las que había zarpado. Eso fue por el La aduana, decomiso que hizo la Israel aduana. en Chipre. Claro, sí, se ve que no llevaron, no llevaron el sobre Manila para gatillar, y bueno, les bajaron 85 toneladas de ayuda humanitaria. Bueno, empezó a distribuirse. El problema es que al poco rato de eso, Israel empezó a disparar y a matar, obviamente, a personas que estaban yendo a buscar esa ayuda humanitaria. O sea, no lo hizo directamente como hizo con la masacre de la harina, sobre el lugar, pero sí lo que hizo fue como tender emboscadas en distintos pasos hacia la búsqueda de la ayuda humanitaria. Eso además directamente tuvo muy poca mención en la prensa, solamente en en algunos de los medios que siguen el conflicto, digamos, como en forma un poco más humanitaria, y bueno, después las redes sociales de los propios gazatíes, ¿no? Pero no sé, se hablaba de un número de más o menos entre 14 y 20 personas que fueron asesinadas en el camino a buscar la ayuda humanitaria del buque ¿no? Eso es lo tremendo. O sea, en sí, desgraciadamente, es lo que vemos que no se ha alterado hasta ahora, que es el uso del hambre. O sea, cualquier cosa que pueda ser utilizada como arma, Israel la está utilizando como arma. Está utilizando como arma el hambre, pero también está utilizando como arma la ayuda humanitaria. Y sobre todo, además, quiero ser muy claro en esto. El envío de este barco fue algo coordinado con Israel. O sea, no es que se le ocurrió a Ursula von der Leyen y a Biden y dijeron, ay, bueno, vamos a hacer esto por nuestra cuenta. No, fue consultado y fue coordinado con Israel, que entonces ya sabía perfectamente el momento en el que iba a llegar, sabía cuál era el cargamento que iba a tener, o sea que sabía hasta con más precisión qué cosas iba a decomisar, sabía en qué momento iba a llegar a Gaza, y sabía, tiene estudiada la zona de por dónde los gazatíes iban a ir a buscar la ayuda humanitaria. Entonces acá no hay conatos de rabia y de descontrol. Acá al revés, lo que sigue habiendo es este, una operación deliberada, medida en términos de tener claro cuál es el resultado, cuál va a ser el impacto, y como muy coordinada, por decirlo así, ¿no? Ese es el tema. Con respecto al pelotazo de la semana, bueno, eh, Biden y Company siguen en esta especie de... Podríamos ya empezar a llamarle el derrape de la semana, ¿no? Porque además cada vez es más gracioso. Pero esto le va a O ganar, sea, le va a ganar al barco, decís vos. sí, no, es que además yo creo que tienen como una meta. Es tipo, bueno, cada disparate le tiene que ganar al anterior. Ya el del barco era un disparate porque del otro lado del paso de Rafah tenés más de 1000 camiones con ayuda humanitaria, entonces vos mandás el barco y bueno, y ahora la novedad es que propusieron en el Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta de cese al fuego, y atento a esto porque es maravilloso,
ellos le llaman un cese al fuego duradero. Ahora, lo duradero son 6 semanas. La propuesta que hace Estados Unidos en el Consejo de Seguridad es un cese al fuego que implique la liberación total por parte de Hamás de la totalidad de los rehenes israelíes que tiene, un mayor ingreso de ayuda humanitaria, mayor ingreso, no habla de una apertura del paso de Rafah, por ejemplo, simplemente habla de un mayor ingreso, y que este cese al fuego solamente duraría 6 semanas. Y que a partir de ahí se iniciarían conversaciones por las cuales se garantizaría que algo todavía encima peor, que es, dicen una solución de 2 estados, pero no hablan de soberanía y no hablan de control de la franja de Gaza por parte de una entidad palestina. Pero en la misma propuesta de cese al fuego, lo que filtran, lo que me echan ahí, es una condena a Hamás y una censura a Hamás. Con lo cual, lo que eso implica es, por supuesto, una persecución a Hamás y una prohibición de que cualquiera de sus integrantes participe en ningún tipo de actividad política dentro del territorio. Entonces, es un disparate por donde se lo mire. Empecemos por ver todas las partes del disparate. Un cese al fuego de 6 semanas no es una garantía de nada, en verdad. O sea, son 6 semanas en las cuales a vos no te van a tirar bombazos, con la salvedad de que se trata de Israel, que siempre hace lo que se le canta, entonces tampoco eso es seguro. Después de las 6 semanas, por supuesto, se reanudaría el conflicto, pese a que jamás haya entregado todos los rehenes. Eso no entraría en la cuenta, pero ¿por qué es que dicen esto? Porque ya Netanyahu ha sido demasiado claro en que incluso por más que jamás libere los rehenes, todos los rehenes, ellos van a seguir con la operación militar. Entonces, Estados Unidos está como una especie de juego medio ridículo y medio incoherente, tratando de decir cosas, tratando de hacer como, ¿no?, poner un titular cuyo contenido no tiene nada que ver con ese titular, que es un poco además lo que están haciendo algunos medios de prensa estadounidenses ahora. O sea, dicen, China y Rusia vetaron una propuesta, un gran esfuerzo de Estados Unidos por cese al fuego. Entonces vos después entrás a la noticia y de lo único que te hablan es de las declaraciones absurdas que hizo la embajadora de Estados Unidos en la ONU, entre las cuales dijo, por ejemplo, cosas que son mentiras directas y abiertas, porque, por ejemplo, habló de la violencia, del terrorismo sexual ejercido por Hamás durante el ataque del 7 de octubre, cosa que es absolutamente falso. No hay, ya lo dije, no hay ni una sola prueba, y cuando digo prueba no me refiero solo a pruebas físicas, sino que no hay ni un solo testimonio coherente sobre el tema, y me refiero a testimonios israelíes, no los hay. Todos los testimonios que surgieron después que se contradijeron y las personas que declararon en un principio después ya no quisieron declarar. Entonces, lo que dijo la embajadora de Estados Unidos en la ONU con respecto a este tema es una abierta y flagrante mentira. Lo siguiente es, no hablan sobre un ingreso total de ayuda humanitaria, simplemente hablan de eso garantizaría más ayuda humanitaria, que está estrangulada en Rafah, por supuesto con un uso político. Y ahí termina la cosa. Y bueno, esto que dice también sobre el tema de los 2 estados, que en verdad poco menos que lo que están diciendo es que van a restituir el sistema de autoridad palestino, solamente que con una cara nueva, y yo estoy seguro que esa cara nueva no va a ser una cara nueva, sino que va a ser Mahmoud Abbas, porque les recuerdo que pese a que recibió un golpe durísimo en encuestas hechas durante la pausa
de comienzos de diciembre, no renunció a su cargo, renunció el primer ministro, pero él no renunció, y esto además es algo que está haciendo enojar cada vez más a los palestinos, porque está ejerciendo una autoridad que no responde a nada, porque él es el único de los palestinos que es una correa de transmisión para la voluntad israelí y estadounidense. Entonces, cuando hablan de alguna entidad o alguna autoridad, estoy seguro que tiene que ver con eso. Entonces, es un disparate por donde se lo mire. Rusia, sobre todo, respondió, pensaba ahora en la vez que me preguntaste, bueno, ¿qué está haciendo Rusia por esto? Bueno, lo que hizo Rusia, el Consejo de Seguridad de la ONU aplastó totalmente la propuesta estadounidense, explicando con mucha claridad, dejó además en clara la hipocresía estadounidense de haber vetado 3 cese al fuego, perdón, 4, y después ahora venir con esta propuesta, que todavía encima con palabras hasta medio amenazantes, y fue muy claro en que todo aquel país que votara esto se iba a quedar envuelto en la vergüenza de que es esta propuesta, ¿no? China y Rusia no acompañaron esta propuesta y porque hubo 3 votos negativos, no logré ver, ahora no retengo, creo que es un país africano que tampoco acompañó la propuesta, pero después el resto de los países acompañaron todos. Creo que hubo 3 abstenciones. Pero bueno, está, ese es el derrape de la semana. Pero bien, ahora lo que te propongo es, pasado el derrape de la semana, lo que te propongo es comenzar a hablar de algo de lo que habíamos hablado la vez anterior, que es sobre el vínculo entre Israel como estas 2 cosas que parecen estar por separado y sin embargo están muy juntos, que es el Israel exportador de armas y el Israel exportador de diamantes. Recordemos que Israel en 2022 logró batir su propio récord de exportación de armas y logró con eso superar incluso las exportaciones en diamantes cortados y pulidos, que hasta ese momento era su mayor producto de exportación. Y bueno, en 2022 la exportación de armas logró superar el monto de dinero, la exportación de diamantes, que es su segundo principal producto de exportación. Ahora, el asunto es, Israel es el principal producto de exportación de Israel son diamantes, pero Israel no tiene diamantes. Entonces, ¿cómo es la cosa? Bien, al empezar a preguntarse eso, uno va respondiendo las 2 cosas y ve el vínculo que hay entre la exportación de armas y la exportación de diamantes. Porque lo otro es que Israel tiene una importación muy grande de diamantes en bruto. O sea, Israel hace un poco la que cualquier país colonialista, ¿no? Recibe la materia prima, la procesa y después la vende con un plus de valor agregado disparatado. Entonces se queda con el dinero del procesamiento industrial, pero además con el dinero de la comercialización. O sea, desde los inicios de las colonias hasta nuestros días, ese es el esquema colonial por excelencia. Bien, el tema es que justamente la venta de diamantes y el negocio de diamantes está estrechamente vinculado, no solamente con la venta de armas israelí, sino que con la producción y con la exportación de armas israelíes, sino que además está vinculado a la financiación del ejército israelí y también está vinculada al genocidio, a Palestina, porque la venta de diamantes financia directamente la construcción de asentamientos irregulares, de asentamientos ilegales, en la Palestina ocupada. Cuando hablamos de la Palestina ocupada no nos referimos a todo el territorio que hoy se conoce como el Estado de Israel, que en verdad eso es territorio ocupado, sino más bien a el territorio que está definido por las fronteras de 1967, de la declaración de la ONU de 1967, que son esos 2 territorios aislados que vemos habitualmente en los mapitas. Bien, dentro de esos territorios Israel viene construyendo, sobre todo en Cisjordania, viene construyendo asentamientos ilegales que están financiados directamente por este negocio que hay de diamantes y de armas. Simplemente para hacer como un raconto y para ver qué papel tiene esto, comentarles que
la venta de diamantes y la venta de oro está estrechamente, o sea, el negocio con oro y con diamantes está estrechamente vinculado a a las actividades de los judíos ashkenazi y de los judíos yiddish, o sea, los judíos del norte de Europa, desde, desde, desde mucho tiempo atrás, por el simple hecho de que no se les permitía ejercer otro tipo de actividad económica, excepto esa y otras más, vinculadas por lo general a eso, a los metales preciosos y a las finanzas. Por eso es que lograron ser grandes acumuladores de riquezas. Entonces, en 1897, que es cuando se hace en Basel, en Suiza, el primer congreso sionista, donde, digamos, la primera conferencia sionista, donde de alguna manera se pone como la piedra angular para el movimiento, una de las cosas que se ve es que una de las fuentes de financiación fundamentales para ese movimiento van a ser justamente los diamantes, el comercio de diamantes y el comercio del oro, y justamente lo que se ve a partir de eso es que el comercio de ambas cosas empieza a crecer exponencialmente a nivel mundial. La primer fábrica de diamantes, o sea, la primera fábrica procesadora, por decirlo así, de diamantes en territorio palestino, la instala, y este apellido les va a sonar mucho, Edmond Rothschild, el multimillonario israelí, bueno, en ese momento multimillonario sionista, en el asentamiento de Petah Tikva, estoy viendo acá, en la Palestina ocupada, ¿no? En ese momento era el protectorado palestino en 1937, 10 años, 11 años antes de la ocupación israelí. A partir de ahí rápidamente empieza a crecer tanto el negocio de pulido como el negocio de importación y exportación. Y el principal lugar, el principal proveedor de este movimiento de diamantes es justamente África. Son sobre todo países africanos, uno de ellos Sudáfrica, pero también, y hasta el día de hoy, es un poco lo que lo tiene encerrado en ese drama brutal, es la República del Congo, así como Sierra Leona y Angola. Esos empezaron a ser los principales proveedores, por decirlo así, de diamantes del Estado de Israel. Ahora, el tema es cómo se vincula esto con la venta de armas. Bueno, porque Israel es conocido por no respetar absolutamente ninguna de las regulaciones internacionales que hay sobre el comercio de diamantes. Es decir, quienes comercian con diamantes a nivel mundial saben que muchos de los diamantes que circulan están vinculados a las masacres y a los genocidios que se dan en África, en toda África, en todas las regiones de África donde hay minas de diamante. Muchas veces hay conflictos por el control de esas minas de diamante que derivan en genocidios, en limpiezas étnicas, en masacres brutales. Del estilo más o menos que estamos viendo en Gaza ahora. Tal vez no sin tanta destrucción de infraestructura, pero en términos de sangre más o menos están en el mismo nivel. Entonces, bueno, de alguna manera tienen como una serie de normas que impiden o que dificultan más bien el comercio o la circulación de los diamantes, lo que llaman los diamantes de sangre, ¿no? Hay una película además que se titula yo recuerdo haberla visto hace muchos años, pero me parece que es una película bastante cínica porque pone como el malo de la película únicamente a los líderes negros de los movimientos insurgentes. Y en verdad no aparece ningún israelí, cuando en verdad es lo que tendría que aparecer, entre otras cosas porque detrás de muchas de esas masacres, detrás de muchos de esos genocidios, justamente lo que hay son, y esto es brutal, ex generales del ejército israelí y ex agentes del Mossad, que son los principales encargados de establecer el negociado de diamantes, piedras preciosas, oro y otras materias primas preciosas por armamento. Porque el problema es que muchas veces estos estados africanos, en función de las violaciones y la comisión de delitos de lesa humanidad,
quedan bajo embargo, o sea, quedan bajo sanciones, entonces no pueden hacer una venta directa. Entonces, Israel lo que hace es una especie de triangulado en el cual les proporciona las armas, que es lo que necesitan para seguir manteniendo el control de las minas, a cambio de los diamantes. Les ofrecen crédito, les ofrecen otras cosas. Entonces, bueno, es parte de ese negociado que es llevado adelante específicamente por eh, ex generales del ejército y ex agentes del Mossad. Pero además, lo más tremendo de esto es que hay determinadas cosas que se blanquean y se oficializan. Por ejemplo, la Asociación de Productores de Diamante, ahora no recuerdo bien cuál es el nombre porque no lo copié acá, aporta directamente al ejército israelí una parte de sus ganancias, y eso en 2014 llegó a ser $1.000 millones, ¿tá? Donados al ejército israelí por concepto de la venta de diamantes. Entonces, lo que vemos acá es que no estamos hablando de triangulaciones complicadas, acá directamente de lo que estamos hablando es que el negocio de la adquisición de esos diamantes a costa de la vida y la integridad de millones de niños en África son fuente de financiación directa del ejército israelí. Pero además, fuente de financiación, como decíamos, de los asentamientos de los colonos en forma ilegal en Cisjordania. Y esto, por supuesto, lo hacen porque financian ese movimiento que no solamente tiene la financiación del Estado, y que es una de las cosas que más ha perjudicado a la economía global israelí, sino que también tiene estos suplementos. Entonces, lo que vemos es que todo el comercio de diamantes israelí está estrechamente vinculado al genocidio de los palestinos y también a los genocidios que se están llevando adelante en África. Y sobre eso, además, lo que llama la atención, o más bien lo que ya a esta altura es tan grosero que ni siquiera los propios beneficiados pueden eludir, es que, claro, todo esto de repente se les va de las manos y algo tienen que hacer y algo tienen que decir. Entonces, quiero compartir con ustedes un pequeño titular publicado en 2018, de 15 de junio de 2018, tampoco es tan lejano, y quiero que vean esto. Dice, Estados Unidos incluye en la lista negra a 14 empresas vinculadas al magnate minero israelí, ¿no?, que es Dan Gertler, acusado de utilizar la amistad con el presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, para obtener lucrativos derechos mineros a precios de ganga. Bien, esto entonces son sanciones, pero sanciones vinculadas a un magnate que, bueno, es como el peor de la clase, imagínense lo que será este hombre. Vamos a hablar de él porque hay muchísima cosa, hay muchísimo dato en la vuelta para que se entienda la conexión brutal que tiene con todo lo que está ocurriendo ahora en Gaza, pero queríamos cómo dejarlo presentado. ¿Y cómo será la cañada, ¿no?, que el chancho la cruza al trote cuando los israelíes hablan abiertamente de algo que es escandaloso? En este caso lo ponen como que, bueno, como que el problema era en ese momento los precios de ganga a los cuales había accedido a los nuevos contratos. El verdadero y gran problema no es solamente, por supuesto, el saqueo y la expoliación de la riqueza congoleña, sino fundamentalmente la cantidad brutal de niños asesinados en las minas, en las aldeas, porque muchas veces son muertos cuando no quieren ir a trabajar, o sea, se los matan porque no quieren ir a trabajar, por más que mueran de hambre. Y bueno, todo eso pesa sobre las espaldas de este hombre, del cual ya volveremos a hablar. Me quedó muy claro la relación de los diamantes con el hambre y la masacre en Palestina. Capaz que para completar la cadena, no sé si tenés el dato y te lo pido para el final o para otra. Sí. Para completar esa cadena me faltó el dato de quiénes son los que compran, quiénes le compran a Israel
estos diamantes, porque ahí se cerraría de alguna forma el... Sí, el cliente, mirá esto qué interesante. Está buena la pregunta porque no tengo el número preciso, pero el mayor comprador es Estados Unidos. Bueno, bien, me imaginaba. Ahora, lo interesante es que Estados Unidos es también uno de los principales exportadores de diamantes en términos de riqueza generada. Y entonces eso es como muy, o sea, es como todo, viste, una triangulación muy extraña, ¿no? Pero bueno, el principal cliente es Estados Unidos. En esto además, mirá que es todo un tema. O sea, acá Por eso estamos que, destapando una olla muy parafraseando un poco profunda. algunas consignas feministas, cuando hablan del que sin cliente no hay trata, por eso es Sí, importante saber quién es el sí, cliente sí, acá. sí, sí. Y después, Sí, perdón. en un análisis, que los análisis liberales están tan de moda, que están de moda desde que nosotros somos chicos, porque dicen que es Sí, una novedad ahora el discurso neoliberal. Yo no me acuerdo de ningún otro discurso prácticamente, sí. como discurso Ujú. hegemónico. Entonces, de alguna forma uno lo tiene tan permeado en la cabeza que mientras que vos haces todo este relato sangriento, uno se imagina hasta como un personaje imaginario liberal que te estuviera hablando, ¿no? Y te estuviera explicando esto desde otra manera, como si hubiera otra pantalla de este lado, no, de este lado, que estuviera como una Eh, especie de caricatura liberal que te dijera, no, acá la verdad es que las guerras civiles en África preexisten claro. y lo que estamos usando nosotros es aprovechando una oportunidad, ¿no? Eso, la palabra oportunidad es muy usada en el Sí, ambiente. sí, sí, Y sí. obviamente, Se van a Ismael, matar. Ajá. obviamente, Ismael, los Ujú. que generan esos lazos son ex agentes del Mossad por tener cercanía en el terreno, no van a ser los doctores ni los filósofos los que lo hagan. Ujú. Eh, es una obviedad lo que vos estás diciendo, con que son Ujú. agentes del Mossad, aunque nosotros no queríamos que se supiera, pero es una obviedad. En un principio por un tema, por una especie de prurito liberal, nos vino un momento, nos vino un arranque de neoliberalismo y no queríamos decirlo. Pero Y bueno, está. también, por lo tanto, es parte de algo que, la clásica de que si no lo hacíamos nosotros, lo iba a hacer otro, ¿no? Otro que seguramente sea anti-judío. Sí, como le dijo el colono israelí en un video muy famoso, que dio la vuelta al mundo, como se suele decir en las redes sociales, este colono israelí que le decía a la mujer palestina mientras el bulldozer le topaba la casa, decía, este, yo te usurpo el terreno porque si no soy yo va a venir otro y lo va a hacer. Entonces hasta tiene la bondad de anunciarse y de decirle, ¿no? Yo sigo sin entender por qué dicen semejantes pelotudeces, pero bueno. Es un argumento muy primitivo, pero que parece que tal vez ante la ausencia de otros argumentos es la única cosa que pueden decir, ¿no? Entonces, pero esto Sí, pasa yo mucho. creo más, Sí, es como una especie de promoción es una especie de promoción de la sumisión y promoción de la desesperanza, ¿no? O sea, esto es lo único que puede haber, entonces no hay problema, dale para adelante porque es lo único que va a haber. No, no, no tenés por qué criticar esto, la única realidad es esta. Y nosotros somos buenos, después de todo, porque te damos no sé qué. Sí, sí. y lo del cine, que mencionaste también, la película que ante una realidad que empieza a hacerse evidente, pública, la gente se empieza a cuestionar, Ujú, mostrar una parte de la película que es los líderes de esas guerrillas o de estados africanos corruptos y dispuestos que obviamente son corruptos y que son parte de esta cadena, pero que no son los principales promotores, pero es parte de lo que hay que entregarle al mundo, ¿no? Acá ujú. están los culpables,
que son los mismos que son los culpables de sacarle los cuernos a los elefantes y de hacer otra cantidad de cosas más que todos repudiamos, ¿no? Exacto. Sobre eso, además, es parte de una especie de... Porque además, si pensamos, no quiero pifiarle con las fechas, pero creo que la película es más o menos del momento en el cual Israel recibe las sanciones. Sí, en 2009, a ver, déjame, voy a hacer una pequeña búsqueda. La película se estrena en 2006 la sanción que recibe Israel en el Consejo, en la ONU, por parte de la ONU, es en 2009. Pero de alguna manera lo que intenta hacer la película es como eso, ¿no? Es como lavarle la cara a algo de lo cual Estados Unidos tiene una complicidad absolutamente directa, porque no se trata solamente de la cobertura política y de la cobertura en varios aspectos que le da a Israel, sino, entre otras cosas, también que tiene que ver con su involucramiento directo en África. Después vamos a dar un detalle, pero Estados Unidos tiene varias bases militares ahí, tiene un montón de operaciones militares, tiene un montón de operaciones militares encubiertas en África, y que están destinadas a garantizar que el flujo de metales indispensables para la actividad estadounidense sigan yendo hacia allá, a precios irrisorios además, y en esto están involucrados Google, están involucrados Mac, está involucrado Tesla, hay un montón de empresas vinculadas a la expoliación sangrienta de estos recursos, ¿no? Entonces, bueno, la película oficia un poco como eso, ¿no? O sea, tipo, bueno, lavémosle un poco la cara a esto, pongamos como solemos hacer, quiénes son los buenos y quiénes son los malos en la forma en la cual la gente más consume la historia en Occidente, que es a través de las películas. Si ustedes, por ejemplo, le preguntan el día de mañana a alguien qué es lo que sabe sobre Troya, les va a decir que Aquiles era rubio, porque vio la película Troya, o les va a decir que Helena era rubia. Disparates como eso, porque la gente, a nivel general en Occidente, la historia que consume es la de las películas. Entonces, las películas en eso juegan un papel fundamental. Después lo que recuerda la gente vagamente, la gente que poco se interesa por las cosas, es